Hola, muy buenos días a todos los conectados. Les saluda Javiera Núñez de ICOM Nicaragua. El día de hoy tenemos la presentación de un tema que esperamos sea de mucho provecho para ustedes. El tema que va a presentar el señor Philippe Courtel es el tema de reproducción de plantas a gran escala con microinjertación. Philippe Courtel es de nacionalidad francesa, ingeniero en producción hortícola con especialidad en selección y experimentación. Trabajó en diferentes empresas semilleras de producción de flores y hortalizas en Francia y Costa Rica. El señor Philippe llegó a Nicaragua en el 2011 como pasante con el CIRAT en el proyecto de propagación masiva de híbridos de café de ICOM. Desde 2012 coordina la producción de los híbridos de café, cacao y árboles forestales en el centro de producción, que en este caso aquí en Nicaragua son los laboratorios y viveros del grupo ICOM en Nicaragua. Les damos gracias a todos por estar aquí presentes, por estarnos escuchando y a continuación vamos a iniciar con lo que es la presentación del tema. Los invito a todos, ¿verdad?, a poner sus preguntas en el foro para yo luego de que termine la exposición de Philip poder pasarle sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presente el día de hoy para compartir experiencias. Es un honor para nosotros de poder aportar al evento. Eh, Le voy a presentar de manera rápida qué es lo que es ECOM a nivel mundial. El grupo ECOM es una empresa que se dedica a la compra de comodidades, principalmente café, cacao y algodón. Es un negocio familiar que nació hace muchos años y nos dedicamos al acopio de materia prima en diferentes países de origen y también procesamos los productos en ciertos países de Europa y Estados Unidos. El enfoque principal del grupo ECOM también es de garantizar todo el proceso de trazabilidad y de sostenibilidad en toda la cadena de suministro de las materias. Estamos basados en toda la franja, digamos, subtropical del mundo, en diferentes países. Aquí principalmente presentamos la operación cacao a nivel mundial, con un fuerte obviamente en Costa de Marfil y Ghana, donde sabemos que se acopia la mayor cantidad de cacao en el mundo. Y también estamos también presentes en toda América, Colombia, Ecuador, Perú, y también en Centroamérica con pequeñas operaciones. Eh, Como le había mencionado, a nivel de producto de compra, queremos garantizar todo lo que es la trazabilidad y la sostenibilidad de la cadena. Para esto, el grupo ECOM desarrolló un departamento que se llama SMS, Servicios de Manejo Sostenible, en el cual se organiza en diferentes componentes de financiamiento que permite aportar, digamos, financiamiento directamente a pequeños productores a través de diferentes bancos que aportan. También estamos trabajando lo que es administración de fincas y asesoría técnica. Eso permite también aportar una garantía de que todo el proceso productivo se haga en buenas condiciones, sobre todo de certificación. En cuanto a fondos de renovación, también existe la alianza con diferentes fondos que permiten también aportar a la cadena y sabemos que muchas veces la limitante para los productores es el acceso a crédito y la inversión inicial. Entonces, a través de ese modelo también aportamos. Y una parte también de agroinsumos, eso permite también entregar paquetes tecnológicos de productos no necesariamente químicos, pero puede ser orgánico también, que permiten ser fuentes aplicables a la parcela para elevar rendimiento. Y finalmente el departamento que vamos a tocar el día de hoy, que todo lo que es tecnología de propagación, transferencia tecnológica, que es la parte de laboratorio in vitro que tenemos en Nicaragua, y los viveros. Todo eso está integrado dentro de un sistema que se llama SMS Integrity, que permite tener acceso a nuestros compradores
de manera inmediata a toda la línea base de los productores y la ubicación de ellos con su diferente información relevante de la finca. Para entrar directamente al tema del cacao, entonces, de manera general, lo que hemos observado que a nivel mundial, excepto en casos puntuales como fincas de Ecuador o muy tecnificadas, de manera general, los rendimientos en plantaciones son muy bajos, andan alrededor de 300 kilos por hectárea, que son niveles, podemos decir, muy bajos y poco sostenibles. Se debe eso, bueno, a diferentes factores. Primeramente, una mala selección de la genética. Muchas plantaciones están establecidas a partir de material por semilla. Sabemos que el cacao propagado por semilla produce una segregación o una heterogeneidad que hace que muchas plantas no son muy productivas y pueden ser también susceptibles a enfermedades. Eso está asociado también a un mal manejo agronómico de las plantaciones. Como pueden ver en la foto a la izquierda, la persona está cosechando mazorca con una gran barra, con árboles que nunca se han podado. Esos son árboles propicios, obviamente, al desarrollo de enfermedades como monilla y, obviamente, hace que los rendimientos son muy bajos por falta de entrada de luz en esto. El tema de la trazabilidad también, en muchas ocasiones hemos encontrado jardines clonales que son muy poco ordenados o de fuentes poco confiables. Igualmente, jardines clonales o plantaciones que tienen como doble propósito. Muchos productores para aprovechar sacan varetas de la plantación comercial, pero sabemos que eso no es lo correcto. Entonces, eso puede provocar también ciertos inconvenientes en cuanto al aprovechamiento del material. Por otro lado, también el manejo, como la eliminación de chupones, en muchas ocasiones hemos visto que también ciertos jardines clonales o plantaciones pierden el injerto original por un chupón del patrón que el productor a veces no lo elimina. Entonces, esos son ciertos limitantes que existen para las renovaciones de plantaciones como tal y su buen ordenamiento. En cuanto al tema de variedad, como le mencionamos, sabemos que no es correcto establecer plantaciones de cacao por semilla, por la misma segregación. Por esto es importante clonar esos materiales y a partir de fuentes confiables. Es importante llevar entonces ese proceso de trazabilidad para garantizar la obtención de un material conforme, porque sabemos que una plantación de cacao la hacemos por más de 30 años, así que es importante garantizar su fuente de adquisición de material para el éxito de la plantación. En cuanto a la inocuidad, también es importante pues, estar bien alineado con esto, porque existen enfermedades presentes, por ejemplo, en Sudamérica, que en Centroamérica no lo están. Entonces, para evitar la propagación a nivel internacional, tenemos que cumplir con todas las normas de importación y también de sanidad. La ubicación de un jardín clonal también es importante. No podemos establecerlo en cualquier lugar, de preferencia cerca de los viveros. En mucha ocasión, a través de muchos proyectos, tenemos que ir a traer varetas a lugares muy alejados. Caso Nicaragua, cuando iniciamos el proyecto, tuvimos que ir a más de 6 horas de camino de nuestro vivero. Ha sido una complejidad para iniciar el proyecto. Y obviamente eso hace que se dificulta también el éxito también del proyecto. Es importante también cumplir con todo lo que es la reglamentación nacional. Cada país tiene reglamento instalado que hay que cumplir para poder ser como distribuidor o propagador de material vegetativo. Y finalmente es importante también adecuar su jardín clonal a la demanda, con clones obviamente, si posible, autocompatibles para distribuirlos. Entonces ahí vemos la rotulación del jardín clonal y un etiquetado también que puede servir para el movimiento de varetas aquí a la izquierda. Esos son puntos muy claves que son muy importantes tener presente, porque muchos de nosotros sabemos que es importante cumplir con estos, pero cuando vamos en el terreno nos damos cuenta que
la realidad a veces es muy diferente. En Nicaragua nosotros a nivel de acopio de cacao apenas hemos iniciado. Nicaragua representa muy poco, además a nivel mundial, se reconoce por su mercado de calidad, pero a nivel productivo somos, digamos, muy pequeños. Pero como grupo hemos tratado de, a partir de experiencias de diferentes colegas en Perú, Ecuador y México, hemos tratado de recopilar una fuente genética de diferentes materiales que han sido reconocidos por su buen desempeño en campo y de acuerdo a los arreglos espaciales o a la necesidad que tengamos, sea de calidad o de acuerdo a la condición agroecológica del productor, le recomendamos diferentes materiales. Tenemos básicamente los clones CATIE. Tenemos un acuerdo de transferencia con el CATIE que nos permite propagarlo. Lo que mencionamos es, o para establecer un jardín clonal tenemos que cumplir también con los derechos de obtentor. Como grupo, si aportamos un porcentaje sobre la venta al CATIE para seguir apoyando a lo que es la investigación de lo que son los nuevos clones que están trabajando todavía. Tenemos toda la fuente de los UFs también, que son materiales normalmente de grano como grandes. Los trinitarios, que son los ICS, que han sido muy desarrollados también, sobre todo en Perú. Ciertos clones nacionales de Ecuador, que son de las primeras líneas que salieron. Y tenemos el donador de polen universal y el MS67 y el CCN51 para mercados, digamos, muy especiales o particulares de finca tecnificada. Aparte, digamos, de esos materiales para no contaminar a nivel de calidad con los demás materiales presentes. La foto que ven a la izquierda son plantas madres que tenemos también para nuestro proceso de laboratorio de embriogénesis somática, que vamos a ver a continuación. Entonces, esa es una selección de clones que tenemos. Obviamente son varios, pero hay mucho más. Eso es lo que hemos nosotros seleccionado y estamos trabajando con ellos. Como le mencionamos, tenemos una alianza con el CIRAD. El CIRAD nos apoyó en el 2004, hicimos una alianza público-privado en el 2004 para iniciar la construcción de un laboratorio y la transferencia de tecnología de embriogénesis somática, inicialmente con café. Un programa de Prome Café en los años 90 desarrollaron diferentes híbridos de café sobresalientes y nosotros empezamos a propagarlos a gran escala y actualmente llevamos millones de plantas entregadas desde aquel entonces. Y a partir del 2012, con el conjunto, digamos, de la necesidad que aparecía por un problema principalmente en zonas bajas de caficultores donde apareció un brote fuerte de roya, el cambio climático, muchos productores decidieron también establecer y diversificar su cultivo con cacao. Entonces, empezamos a aplicar el protocolo de embriogénesis somática al cacao. Entonces, llevamos desde el 2013-14 que iniciamos el proceso. Es un proceso bien complejo, tardado también, y tiene como característica de a partir de un explante, que en este caso es una flor y una parte específica de la flor, que nos permite introducirla en medio sólido, in vitro, para regenerar una planta conforme, una copia idéntica de la planta madre que vimos en la foto anterior. Ese material, por ser introducido in vitro, regenera una planta ortotrópica. Es una planta que se asimila a una planta por semilla, pero tiene toda la característica idéntica al clon. Entonces, la foto que ven a la derecha. Esos materiales pasan por diferentes etapas del laboratorio, por una cariogénesis, una diferenciación de material y finalmente un desarrollo de material en medio sólido para ser luego aclimatado en vivero o puede ser también exportado a diferentes países de tal manera que como viene in vitro, puede con un certificado fitosanitario cruzar fronteras y poder hacer llegar materiales trazables hacia países que posiblemente no tengan acceso a esa genética.
No es como un mercado para establecer millones de plantas, pero más que todo para poder establecer jardines clonales. Entonces es un proceso de producción in vitro complejo, muy costoso, pero que sí lo estamos trabajando a nivel de Nicaragua y somos muy pocos laboratorios a nivel mundial que lo estamos trabajando como tal. Por otro lado, posterior a la fase de laboratorio, sea en café o cacao, tenemos un vivero grande, diversificado. Estamos ubicados en una finca que se llama La Cumplida. Llevamos varios años de ir creciendo. Tenemos casi 4 hectáreas de vivero. Tenemos una galera, diferentes túneles y un vivero de aclimatación que a partir de ese lugar se empiezan la aclimatación de los materiales y el despacho hacia los clientes, sea a nivel nacional o internacional. En este vivero trabajamos diferentes tecnologías. Lo que siempre ha sido para nosotros algo muy importante es el uso de los sustratos inertes, que son turbas o sphagnum pitmos, que llamamos, porque como trabajamos nosotros los materiales a nivel de laboratorio, que vienen, digamos, estériles, inertes, sin plagas, sería como una lástima meter ese material directamente a un suelo, o sea, tradicionalmente llenar una bolsa de tierra, donde ya es una fuente de contaminación potencial con nematos, con hongos de suelo, que pueden venir a ser un problema después para los productores. La difusión, por ejemplo, de nematos en café se ha difundido básicamente a partir de viveros que llevaban ese problema desde el suelo. Entonces usamos esos sustrato inerte, eso no amerita hacer una desinfección con agroquímico porque por sí viene inerte y lo mezclamos con fibra de coco también para poder permitir un buen drenaje. Entonces con ese sustrato es un punto muy importante y es una de las claves para garantizar la sanidad de los materiales y asegurar sobre todo lo que a veces dejamos de ver es el sistema radicular que es muy importante para el buen establecimiento de la plantación. Trabajamos con fertilizante también de liberación controlada para garantizar una buena nutrición del material y el requerimiento de la planta en todo el ciclo. Por otro lado, hemos trabajado también el uso de recipientes reutilizables o biodegradables. En caso de los tubetes, que son contenedores de plástico, tenemos diferentes medidas. Es un sistema que permite evitar también todos los desechos que obtenemos generalmente en campo. El productor después de la siembra o la deja en campo, la quema. Entonces, para evitar esto, hemos desarrollado eso que permite recuperar el tubete posterior a la siembra. Además, facilita también el transporte y el avance de acarreo en campo. O sea, una cajilla de tomate tradicional aquí en Nicaragua alcanzan 35 plantas cuando apenas en un vivero de bolsa alcanzarían, digamos, unas 12 bolsas y es mucho más liviano. Entonces, en camiones también alcanzan mayor cantidades de plantas y eso nos permite llegar a lugares más alejados también. Y a la izquierda, pues, un material de una tecnología danesa que se llama Elepot, que es básicamente como una salchicha de sustrato con un papel biodegradable que permite también mandar ese material hacia afuera también de ser necesario. Tenemos, como pueden ver en esa foto, tenemos una galera donde tenemos toda la parte de proceso de producción y el personal que trabaja con nosotros. En el vivero trabajamos con todo el personal de la comunidad. Tenemos un 60% de mujeres de la comunidad que trabajan con nosotros y la operación total de vivero abarca alrededor de unas 100 a 120 personas todo el año. Como le mencionaba, tenemos diferentes cultivos. Aquí no presento el café, pero relacionado al tema del cacao, siempre es importante recordar que el cacao es el cultivo que queremos obtener, pero tiene que venir acompañado siempre de su paquete, digamos, agroforestal, que sabemos que en muchas zonas no hay acceso a riego y cada día el cambio climático nos viene afectando más. Entonces hemos diversificado el vivero con musáceas, con plátano para la sombra semitemporal o semipermanente, perdón, del cacao, que es muy importante,
y maderables o forestales para ya el cultivo pensión y la sombra del cultivo. Entonces, eso es importante. En un vivero logramos tener con la misma tecnología la posibilidad de tener diferente cultivo. Y finalmente le presenté un certificado que tenemos nosotros como posibilidad de comercializar y exportar también el material con la Autoridad Nacional de Semilla. Aquí, pues, una presentación sobre lo que clonamos, materiales de forestales. Tradicionalmente, muchos árboles se propagan por semilla, pero sabemos que la fuente de semilla a veces es muy difícil de conseguir. El productor no tiene acceso a veces a la semilla y menos tiene ganas a veces de establecer árboles. Entonces, implementamos un sistema de propagación vegetativa, de clonación de árboles, como este se llama coyote. Es un árbol que tiene la característica de tener una sombra permanente, no es caducifolio, y una leguminosa que fija nitrógeno, y también una copa muy alta que no va a impedir el crecimiento del cacao. Entonces, una madera de alto valor comercial. Para entrar en el tema de la propagación de los materiales, entonces le vamos a presentar diferentes tipos de injertaciones. Existen todavía más, pero le traté de recapitular un poco lo más común que observamos en toda América. El injerto de parche es un injerto tradicional que se usa mucho en Nicaragua, creo que Honduras. Permítanos un segundo porque estamos teniendo dificultades con el internet. Ya se conecta en breve Philip nuevamente. Disculpen.
que se encuentra generalmente en Sudamérica, en este caso Perú. La ventaja de ese sistema de injertación es que permite tener una buena arquitectura de planta porque se pone una varetita de 2 a 3 yemas que viene formando la horqueta desde el vivero y es fácil de implementar porque no requiere condición como tal de túnel o para la implementación. En este caso se aprovecha menos yemas que en el injerto anterior que vimos, el injerto de parche. Y al poner esa vareta tan alto sobre el patrón, hay un riesgo de producción de chupones. Con los chupones sabemos que es un factor riesgo en cuanto a la trazabilidad. Muchos productores no saben diferenciar el injerto del chupón cuando vienen trabajando desde hace años con materiales por semilla. Y también el hecho de estarlo eliminando siempre es un factor de riesgo en cuanto a la propagación de enfermedades, sobre todo de mal de machete, ceratocystis, que pueden provocar heridas en cuanto a la plantación. En cuanto a lo injerto de púa lateral, eso es otro tipo de injerto, algo similar al injerto que vimos anterior. Se encuentra, creo que básicamente en Colombia. Es algo similar, lo único que esa vareta, en vez de ponerla de manera terminal, la ponemos de costado y eso permite, en un dado caso que el injerto no prenda, volverlo a utilizar y lo podemos también colocar debajo del chupón para evitar la producción de ellos, como vimos en el manejo anterior. Una de las ventajas es que tiene una buena arquitectura de planta por el uso también de una varetita de 2 a 3 yemas. Es fácil de implementar y no hay tampoco necesidad de tutorear porque el material se sostiene bastante solo y eso es una buena técnica. En cuanto a todo eso lo que vimos anteriormente, nosotros iniciamos en vivero con el manejo de parche, que fue lo que teníamos a nivel local, y decidimos aplicar una nueva técnica que llamamos microinjerto o injerto de cuña temprana, porque veníamos desde hace años trabajando el tema de la injertación de tipo reina, que llaman en café, sobre todo se usa mucho en Guatemala, y nosotros lo habíamos trabajado en los cafés híbridos y variedades por semilla. Entonces decidimos aplicar la misma técnica en cacao, haciéndolo sobre materiales, patrones muy juveniles, digamos casi de un mes de edad. Con todos los injertos anteriores, normalmente el tiempo de espera para hacer el injerto es de 3 meses. Siempre hablamos de 3 meses, a veces se acerca más de 3 meses y medio o más. Y eso provoca también un problema en el desarrollo del sistema radicular, porque el material sufre bastante y todavía hay que agregar el tiempo del crecimiento de la yema. Entonces, perdemos bastante calidad en vivero con los injertos anteriores. En este caso, al usar un patrón muy juvenil, el tiempo entre el injerto y la ida a campo se reduce y ahí garantizamos una mejor calidad del sistema radicular. En este caso también garantizamos una buena arquitectura de planta porque usamos una varetita de igual 2 a 3 yemas y no hay necesidad tampoco de tutorear, y la ventaja de esto es que de una manera nosotros alargamos el cotiledón de tal manera que se puede posicionar el injerto debajo de él para evitar la producción de chupones. Eso es para nosotros la garantía del éxito de ese tipo de injerto para evitar el corte de chupones en campo. Eso es un menos trabajo para el productor y sobre todo garantizamos la trazabilidad del material. Una vez que ese material esté injertado, tenemos una gran homogeneidad del material después del trasplante. Digamos, una vez prendido el material, lo trasplantamos después a tubete y eso permite tener como una mayor programación o calendarización de las entregas, porque sabemos que como producimos un arreglo espacial, es muy importante tener los 3, 4 o 5 clones al mismo tiempo. Entonces, de esta manera podemos planificar mejor y eso es lo que nosotros desarrollamos aquí en Nicaragua.
Entonces, el resumen de la técnica básicamente es un injerto en mesa. Después de un mes, en la segunda foto, vemos un material ya prendido que se trasplanta a tubete. Y la foto que ven en el tubete es un material que tiene, digamos, 3 meses de edad. Y finalmente, pues lo establecemos en campo y obtenemos, digamos, una precocidad de producción debido no únicamente al material altamente productivo, pero también por la formación temprana de la arquitectura, que además facilita al productor el manejo, porque muchos productores no hacen la poda correcta y eso impide también el buen desarrollo de ciertos materiales. Entonces, un factor clave para garantizar una buena arquitectura inicial. Ese es un pequeño resumen, digamos, de la difusión de los materiales en base a los productos que vimos anteriormente. Tenemos principalmente dos mercados. A la izquierda el mercado in vitro y a la derecha lo que son en sustrato inerte. A la izquierda, como le habíamos mencionado, ese material in vitro no es para producción masiva de millones de plantas, es más que todo para establecer jardines clonales trazables a partir de pocas unidades. Se puede enviar fácilmente por avión y puede ser una ventaja para entrar en países que son posiblemente libres de monillasis o con restricciones importantes para el ingreso del material. Entonces, es una solución para poder difundir el material. Y finalmente, de la parte de sustrato inerte, tanto a nivel nacional, a la derecha, nosotros entregamos materiales hasta zonas muy alejadas en camiones, y a nivel centroamericano hemos también exportado materiales hasta Panamá en contenedores refrigerados, en cajas de cartón, con todos los permisos y certificados fitosanitarios, que nos permiten cruzar la frontera. Básicamente en 2-3 días el material llega a destino y se puede establecer en campo. Eso es una ventaja también de poder llegar hasta zonas más allá del país. Como le mencionamos, aquí en Nicaragua nosotros trabajamos mucho el tema de la agroforestería y sabemos que el cambio climático cada día nos está afectando. Queremos, además de entregar una planta, garantizar al productor la sostenibilidad de la plantación a través del establecimiento de sistemas agroforestales y a través de buenas prácticas como el establecimiento de protección de suelo. Como pueden ver en la foto, aquí establecemos, se llama braquiaria, es digamos, una hierba que se establece en la calle que permite incorporar materia orgánica, mantener los suelos y evitar la erosión. Sabemos que el sistema agroforestal también nos permite conservar bastante humedad en el suelo y reducción de la erosión y control de temperatura. Entonces, eso es bastante importante, sobre todo en las zonas bajas de las fincas, que son bastante secas, y el cacao sabemos que requiere bastante sombra al establecimiento y humedad en el suelo permanente. Existen diferentes sistemas, no voy a entrar en detalle, pero pueden existir diferentes modelos. Siempre recomendamos el establecimiento del plátano como sombra semipermanente, además de la sombra temporal como gandul, higuera, y finalmente un arreglo con árboles maderables que pueden ser coyote, caoba, guayabón, dependiendo de la zona también donde se vayan a establecer. Siempre tratamos de ubicar especies nativas para mantener siempre todo lo que son los corredores también biológicos de la zona. En diferentes años nosotros participamos a diferentes proyectos nacionales y hemos tratado de resumir como un mapa de zona de impacto. Esa zona es la zona Caribe del país, es una zona muy alejada, muy remota, en la cual hay muchas plantaciones de cacao que se han establecido y ha sido como un corredor y una zona de impacto donde beneficiamos a más de 300 familias y representa alrededor de 1,000 manzanas, que son casi 700 hectáreas de cacao reforestado. Eso ha sido 300,000 plantas y alrededor de 300,000 plantas repartidas en 2 años y medio. ¿Sí? Entonces, eso ha sido también parte del éxito de la logística de entrega para poder alcanzar zonas muy remotas.
Aquí, bueno, pueden ver un resumen de fotos de lo que hacemos nosotros. Siempre el material va remisionado con su cinta de color también que permite identificar el clon para facilitar el establecimiento, perdón, del arreglo espacial. Y a cada vez que hacemos un establecimiento en zonas como estas, va siempre un técnico para capacitar a los grupos de productores a través de escuela de campo con prácticas para poder establecer como la primera parcela modelo y que luego lo puedan implementar en su finca. Sabemos que el manejo de poda también es muy importante. O sea, una variedad como tal puede ser muy buena, pero si no le damos el manejo, obviamente no llega a su potencial máximo. Así que también trabajamos mucho ese tema de la poda. Otras iniciativas que se han tenido con una fundación que tenemos aquí en Nicaragua, la Fundación Nica France, que trabaja con nosotros, o trabajamos en conjunto con ellos. Hemos capacitado grupos de mujeres viveristas de las comunidades alrededor de la finca en la cual trabajamos a través de un proyecto inicialmente financiado por la Unión Europea, BRITCAF se llama en café, y actualmente la estamos capacitando también en cacao. La idea de esto es que puedan montar su propio negocio y poder tener una actividad permanente y no ser únicamente ama de casa y poder tener una actividad que le permita tener un trabajo permanente. Como lo puse en la diapositiva, ninguna tecnología o variedad es perfecta. Se integra dentro de un conjunto de factores que son las condiciones, digamos, agroecológicas de la finca, las buenas prácticas asociadas al manejo de ella. Es importante también el tema de la trazabilidad, o sea, garantizar que eso se lleve hasta el final de la plantación. Y la relación de capacitación a través del departamento técnico permite también capacitar de manera permanente los productores para llegar a tener como un modelo integrado y sostenible al final, que eso es clave para poder garantizar la productividad en campo. Básicamente eso es lo que tratamos de hacer a nivel de grupo. Tenemos un vivero certificado y sobre todo una experiencia de muchos años, eh, tanto en tecnologías que en asistencia técnica, que ha permitido también tener una mayor visión e impacto a nivel nacional, pero también a nivel internacional, donde podemos también replicar estos modelos por otros lados. Todo el material que tenemos también está verificado. Hemos hecho marcadores genéticos que permiten también garantizar la fuente que tenemos y asegurar eso en su difusión. Y el paquete de asistencia técnica, como le mencionamos, aportamos también un plus en cuanto a los insumos y a las tecnologías para los productores. Muchas gracias. Muchas gracias, Philip, por su presentación. Tenemos un par de preguntas que voy a irselas dictando. Frania Escorcia, ella nos saluda, es responsable de comunicación de Satía en Nicaragua. El año pasado ella comenta que visitó el jardín clonal ubicado en la colonia La Fonseca a 3 horas de Nueva Guinea y el jardín clonal principal tiene 7 manzanas, está muy bien manejado y le están dando mantenimiento. Además, se están vendiendo varetas como medio de vida. Ella solo puso este comentario. Creería que ahí podemos aportar un poquito al tema de la visita que ella hizo, Philip. Entendí, ella tiene un clonal en la Guinea, así es. Ella sí dice que visitó el jardín clonal ubicado en Nueva Guinea, que tiene 7 manzanas y que está muy bien manejado y le están dando mantenimiento. Además, se están vendiendo varetas como medio de vida.
Ok, no, perfecto. Me imagino que es un honey clonal que está establecido ahí, que bueno que también existan otras alternativas para como fuente de materiales. Es importante siempre conocerlos y saber que de dónde viene el material original y garantizar la fuente. Sí. También nos consultan, Philip, cuántas hectáreas tenemos acá sembradas con estas variedades mencionadas en Nicaragua. ¿Cuántas hectáreas? Bueno, nosotros en los últimos años, desde que empezamos a propagar el material, liberamos alrededor de 600.000 plantas, que equivale como 600 hectáreas repartidas ahí en todo el país. Tengo otra consulta de Claudio Pérez. ¿Bajo qué criterios se determinan las variedades que seleccionan para reproducir? ¿Cómo puede esto impactar la biodiversidad existente en el país en el largo plazo? Ok, entonces a la selección del material genético, nosotros siempre hacemos una selección primeramente por su alta productividad, por su tolerancia a enfermedades como la monilla y finalmente por su calidad organoléptica, que sabemos que no solamente por la variedad, pero también por el manejo post cosecha puede interferir mucho en el tema de la calidad. Entonces son criterios principalmente de selección para aumentar la productividad en las plantaciones, pasar de los 300 kilos por hectáreas a al menos 1.000 kilos, hasta más, dependiendo del manejo y de la edad de la plantación, pero podemos fácilmente duplicar o triplicar la productividad solamente cambiando una variedad, asociándolo a un buen manejo agronómico. Referente al tema de la biodiversidad o diversidad, eh, existe siempre un tema de los cacaos criollos o cacaos nativos, pero yo creo que hay veces una equivocación en cuanto al tema de cacao criollo. Muchas autores hablan del cacao criollo porque lo tienen desde su abuelo, pero muchos de los materiales que han llegado, por ejemplo, a Nicaragua vinieron del catie, son segregaciones de trinitarios que se han hecho por semilla y realmente no es un material criollo como tal. Entonces, creo que puede ser por ahí la pregunta y además de la reducción que puede haber de diversidad por el uso de diferentes clones, tratamos siempre de establecer 3 o 4 variedades para mitigar también el riesgo que puede haber sobre una sola variedad, como es el caso, por ejemplo, del CCN 51 en Ecuador. Entonces, tratamos de siempre tener barreras a través del uso de diferentes variedades. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Antonia Calles. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad de esa microinjertación en cacao? Ok. Referente a esto, bueno, depende del buen uso de una buena vareta, dependen de la variedad, pero podemos decir que el promedio anda entre 70% a 80%. Pero una vez que el material esté prendido, tiene, digamos, un 99% de garantía que vaya a llegar a campo. También, Philip, nos consultan que si estas variedades ya las hemos exportado a otros países de la región. Sí, correcto. Como le mencionaba en una de las diapositivas, nosotros hemos exportado materiales a Panamá. Hubo un proyecto de gobierno en Panamá a través del cual un comprador tuvo la adquisición de 60.000 plantas de cacao. Eh, Ha sido todo un éxito en el sentido de que a través de una buena logística logramos hacer llegar el material con todos los permisos. Para hacer una exportación de material, nosotros requerimos un permiso de importación y eso conlleva toda una serie de análisis fitosanitarias y de cumplimiento de documentación que nosotros lo
lo podemos hacer a través de la Autoridad Nacional de Semilla. Y el material lo empacamos en cajas para que llegue a destino en contenedores refrigerados que se mantienen a una temperatura, digamos, controlada de unos 20-22 grados en todo el transporte. Entonces, para llegar a Panamá, básicamente llega en 2 días a frontera. Entonces, algo rápido y es fácil de mover. Por ejemplo, un contenedor refrigerado alcanzan 30.000 plantas. Entonces, podemos hablar de 30 hectáreas por cada contenedor. También, Philip, nos hacen la pregunta de cuál es la comparación de la productividad actual con estas variedades mejoradas versus una tradicional. Sí, correcto. Entonces, como le decía, el promedio nacional de Nicaragua es muy bajo, creo que anda alrededor de unos 300 kilos por hectárea. Eso lo que es una situación que encontramos en muchos países de África incluso, pero sabemos que eso se puede elevar, duplicar o triplicar, como mencionaba, con las variedades. Hay variedades como el CCN, obviamente puede llegar hasta producir hasta 2 toneladas o más por hectárea, pero siendo, digamos, conservador, podemos hablar de unos 1.200 kilos por hectárea, con una densidad de 1.100 plantas por hectárea. Pero obviamente, repito, no es únicamente la variedad que va a permitir elevar un rendimiento, eso se tiene que asociar a prácticas de campo y obviamente adecuar o sembrar una plantación de cacao en la condición que requiere el cultivo también. O sea, el cacao requiere alrededor de 1.800 milímetros al año. En condiciones de Ecuador que tienen sistema de riego aportan 3 a 5 milímetros por día, perdón. Pero en muchos lugares de Centroamérica que no hay acceso a riego, nos colocamos en las zonas muy húmedas, costeñas, donde llueve alrededor de 3.000, 3.500 milímetros o hasta más. Pero en este caso puede ser hasta problemático porque el periodo de lluvia es muy concentrado. Entonces, en este caso necesitamos hacer muchos drenajes y puede ser hasta problemático. Pero repito, la genética es una de la solución y el manejo es muy importante para llegar a esos niveles de productividad. Gracias, Philip. También tenemos una pregunta de Eddie Martínez desde Colón, Honduras. Don Eddie nos consulta que con estos materiales que manejamos, ¿cuál es la densidad poblacional que recomiendan? ¿Cuáles son las mejores condiciones agroclimáticas para que expresen su mayor potencial productivo? Ok, entonces, en cuanto a la densidad, yo creo que muchos recomendamos la densidad de 3 por 3 metros entre planta, sea cuadrado o al 3 bolillo. Va a depender si queremos o no mecanizar. Hay experiencias en Nicaragua que tratan de mecanizar la plantación porque están en suelos planos. Y en este caso, pues, adecuan a la maquinaria, puede ser doble surco, etcétera. Pero lo tradicional es 3x3, que son 1.111 plantas por hectárea para esto. Y la otra pregunta que era, perdón. ¿Cuáles son las mejores condiciones agroclimáticas para que se expresen en su mayor potencial productivo? Correcto, entonces como le mencionaba, el cacao requiere agua todo el año de manera controlada, podemos decir. Hay que establecer una buena sombra al establecimiento de la plantación. Siempre hablamos de al menos un 60% de sombra. Buenos drenajes, suelos profundos, con buena cantidad de materia orgánica y agua de manera continua en todo el año. Entre más agua haya, más florece el cacao y por ende más puede tender a producir, sin que sea, digamos, una laguna, obviamente. Gracias, Philip. Creo que la última pregunta que tenemos es que usted mencionó que el proceso de producción in vitro es muy costoso. ¿A qué se debe que mencionamos que es muy costoso? Digamos, bueno, por el tipo de sistema que se usa, conlleva, bueno, primeramente una inversión inicial alta, que nosotros obviamente la diluimos porque tenemos la operación café asociada,
pero la técnica como tal es muy compleja, o sea, no es como tan sencillo como producir un banano in vitro, es un proceso muy técnico. Cada material tiene una reactividad diferente. Si hablamos de los clones, hay clones que tienen una mejor reactividad que otros, entonces por ende cada uno tiene un protocolo particular y eso es lo que estamos nosotros trabajando y ya hemos logrado introducir al laboratorio todos los materiales con el equipo y eso es también algo muy complejo y por eso el costo como tal del material. Entonces, una herramienta adicional al proceso de propagación de materiales únicamente para establecer, digamos, jardines clonales o pequeños bancos de hemoplasma para iniciar después la propagación tradicional por injerto. Muchas gracias. Elena Calix nos consulta en cuanto a la identificación de las plantitas de clones de cacao por cinta de color. ¿Qué pasa si no se respeta la colocación espacial a la hora de plantarlos? Ok, entonces el arreglo espacial se define en base a la compatibilidad entre ellos de los materiales. Cada material puede ser autocompatible, intercompatible o autoincompatible. Eh, entonces hacemos un arreglo de tal manera que entre cada surco puedan ser entre ellos compatibles. Eh, si acaso no se respetara esto, puede suceder que si los materiales que se ponen a la par uno del otro no son compatibles entre ellos, el nivel de productividad de la plantación va a tender a bajar y hasta a veces no producir. Hemos visto casos particulares de materiales que han sido injertados de fuente, digamos, poco conocida y hay plantaciones que no logran producir mazorcas porque el polen no logra cuajar eh, entre todas esas plantas. Entonces sí es en un factor riesgo de no cumplir con un arreglo espacial. Perfecto, muchas gracias, Philip. Estamos llegando al final del tiempo. Le agradecemos a todos, ¿verdad?, por su participación, por sus consultas. Gracias, Philip, por la exposición. Si de alguna manera queda otra consulta o algo que le gustaría consultarnos, pues quedamos a la orden también. Muchísimas gracias a todos por la atención. Nos vemos. Gracias.